Siguiendo con la clasificación de los cuadriláteros, vamos a pasar al trapecio. ¿Qué es el trapecio? Vamos a colocar aquí al ladito. Tiene un par, es aquel cuadrilátero que tiene un par de lados opuestos paralelos llamados base. A ver, vamos a colocar aquí una figurita donde va a existir base menor, la parte superior, y la base mayor, que es más grande. Y acá son los lados laterales, y que además que tiene las bases son paralelas, ¿verdad? Aquí nos dice que tiene un lado opuesto llamados bases, que son paralelas. AD es paralela ¿a quién? A ABC. Ok, acá vamos a colocar a un ladito las propiedades del trapecio. La mediana, la de mediana MN. Si tenemos aquí el trapecio, dibujamos A, B, C, D y tenemos los puntos medios M, que es punto medio de BA, y N es punto medio de CD. Y unimos estos puntos mediante una recta, se va a generar la llamada mediana, la mediana MN. Pero esta mediana va a tener una particularidad, que cómo se va a hallar la medida de esta longitud, de esta mediana, va a ser igual a ¿qué? A la suma de las bases, a la suma de las longitudes de las bases entre 2. Además, aquí también tenemos que este ángulo que forma aquí esta recta con la recta AB y este también, la mediana con esta recta, estos ángulos van a ser iguales. Alfa es igual a phi. ¿Ya, chicos? Entonces, hay que tener siempre presente que la mediana va a ser igual a ¿qué? A la suma de las longitudes de las bases entre 2. Muy bien, pasemos acá a las diagonales AC y las diagonales BD. Tenemos aquí y queremos hallar este punto, esta recta. Este es punto medio de ¿quién? De AC y F es punto medio de ¿quién? De BD. Si queremos hallar esta recta X, va a ser igual a ¿qué? A la diferencia de la base mayor menos la base menor entre 2. ¿Ya? Entonces ahí unimos los puntos medios EF de las diagonales. Ahora sí, pasemos a las clases de trapecio. Clase de trapecio, tenemos el trapecio escaleno, que donde tenemos que todos sus lados son de diferente longitud y demás cumple que la base menor y base mayor son paralelas, ¿verdad? Entonces hay una particularidad en este trapecio. Si son paralelas, entonces yo ¿qué tengo? Que este ángulo alfa más el ángulo beta va a ser igual a 180 y también va a ser igual a que este lado, este ángulo más el ángulo de acá van a sumar ¿cuánto? 180. Entonces sus lados laterales aquí le ponemos L y Q porque son diferentes. Y además, si este vale 180 y 180, sumarían 360, que es la suma de los ángulos interiores de cualquier cuadrilátero. Pasemos al trapecio isósceles. El trapecio isósceles se caracteriza porque los lados laterales van a ser iguales. Aquí tenemos L y L. Si son los lados laterales iguales, entonces este ángulo va a ser igual al ángulo de acá y el ángulo que forma aquí en esta intersección va a ser igual al ángulo de acá. Por lo tanto, estos lados van a ser iguales. Además, hay una particularidad que la suma de estos ángulos, alfa y beta, va a ser igual a ¿cuánto? A 180. Ahora pasemos al trapecio rectángulo. El trapecio rectángulo se caracteriza porque tiene dos ángulos que forman 90 grados. Aquí observamos 90 y 90. Y acá tenemos un ángulo alfa y un ángulo beta. Y tienen la particularidad que la suma de estos dos ángulos va a ser igual a ¿cuánto? A 180. Seguimos con la clasificación. Pasemos a los trapezoides. Este cuadrilátero son los cuadriláteros que no tienen ningún par de lados paralelos, no tienen ninguno. Y pueden ser convexos o cóncavos. Hemos visto primero los romboides, luego los trapecios y acá pasamos a los trapezoides. Listo, entonces aquí tenemos un trapezoide convexo. Observamos que los cuatro lados son de diferentes longitudes. Y aquí tenemos el trapezoide cóncavo, ¿sí? El trapezoide cóncavo, porque ya sabemos ya cómo se caracterizaban los cóncavos, porque trazamos una línea, así de esta manera, entonces va a estar fuera de la figura, por lo tanto, es un trapezoide cóncavo. Pasemos acá a los ejemplos, algún ejemplo de trapezoide. Miren, nos dan un ejemplo, calcular alfa, beta y gamma. Muy bien.
Entonces tenemos esta figurita. Tenemos esta figura y nos piden calcular alfa, beta y gamma. Y aquí tenemos un ángulo de 20 grados sexagesimales. Vamos a darle solución para la parte derecha. Colocamos acá solución. Graficamos de nuevo y trasladamos esta línea. Entonces lo trasladamos hasta acá, lo proyectamos y que tenemos que este es 20 y además por ángulo exterior que tenemos que alfa, este angulito que observan aquí, va a ser igual a ¿qué? A la suma de estos dos ángulos interiores. Por lo tanto, este ángulo va a valer alfa más beta. Muy bien, entonces nos basamos en este triángulo pequeño. ¿Qué observamos? En un triángulo, la suma de los ángulos interiores es igual a 180. Por lo tanto, voy a colocar a este lado, voy a colocar alfa más beta más gamma, alfa más beta más gamma más 20 es igual a 180. El 20 pasa a restar y que nos queda que alfa beta más gamma es igual a 160. Ok. Por acá vamos a poner una nota muy importante para ustedes. Miren que si nosotros tenemos un trapezoide cóncavo, los ángulos interiores agudos, alfa, beta y tita, va a ser igual a ¿qué? A este ángulo, ¿verdad? Este x. X va a ser igual a ¿qué? Alfa más beta más tita. Aquí lo podemos proyectar en este lado. Lo podemos, miren, aquí tienes 20. Este lado, ¿cuánto va a medir? Es su suplemento. ¿Cuánto sería? 160. Por lo tanto, va a ser la suma de los ángulos interiores, alfa, beta y gamma, es igual a ¿cuánto? A 160. Ya con esta propiedad lo podemos hacer fácilmente, ya sin estar proyectando. Alfa más beta más gamma es igual a 160.